Queridas, queridos, creo que tengo el volumen muy alto. Voy a bajarlo un poquitín, un poquitín. Ahí está. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de las controversias Anna Freud, Melanie Klein. Texto del 2001, me parece. A ver, permítame un segundo. Eh, Publicado por primera vez en 1991. Esta edición que yo tengo en mis manos es del 2003. Ajá. Texto compilado, editado por Pearl King y Ricardo Steiner. Ajá. Espero poder encontrar el link para su adquisición. Se los dejo ligado al video. Pero en el día de hoy voy a tratar de hacer los menos comentarios posibles porque tenemos un capítulo extenso. Antecedentes y desarrollo de las controversias de Freud Klein, es decir, Anna Freud, Melanie Klein, en la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. Estamos hablando de justamente ¿cómo se dice? Un periodo de tiempo inmediatamente posterior a la muerte del doctor Sigmund Freud y donde justamente se debate mucho de lo que digamos, no solo le da forma al psicoanálisis para el año 2026, sino que también influye en otras disciplinas. Recordemos que les dejo también en la descripción el estudio que hice sobre historia de la salud mental, un curso completamente gratuito que yo he puesto en mi canal de YouTube y que yo hice en alrededor de 2 semanas. Me la pasé investigando, escribiendo y les puedo decir, gracias a ese estudio, que la salud mental como fenómeno de política de salud nace en 1953 como política de salud. Ajá. Como, digamos, un fenómeno más bien subjetivo, podríamos señalar que tiene mucha relación no con la medicina, sino con la religión, que justamente en el curso de esta investigación que les invito, Historia de la Salud Mental, puedo dar cuenta de que en la historia de la humanidad, al principio de la civilización, es decir, en la medida que las primeras comunidades humanas se van asentando y formando las primeras civilizaciones con un lenguaje hablado y escrito, que estamos hablando de una porción mínima de la humanidad, comienzan a asociarse, no hay una figura clara, una división clara entre sacerdote y médico, sino que las religiones son la fuente justamente de estas dos figuras que sobreviven o se sostienen en la cultura al día de hoy. Ajá. Esto no lo señalo como algo malo, es justamente parte del estudio de la historia de la salud mental, no tan podemos tomarlo como efectivamente un fenómeno político, un fenómeno económico, un fenómeno social, pero también un fenómeno subjetivo. Al momento de señalar la relación entre justamente el texto que estamos leyendo, el psicoanálisis como figura histórica, como movimiento científico, puedo señalar cómo impulsa a través de la figura de Anna Freud, Ernest Jones, los discípulos, digamos, de la primera generación de psicoanalistas formados por Sigmund Freud, impulsados también por una cultura norteamericana, da lugar a la formación de la OMS, 1946. Se nombra por primera vez la salud mental como política en 1953. Pero justo este texto, como un texto parteaguas, como un periodo también muy importante, no solo en la formación de políticas, sino en la formación del discurso que sostenemos al día de hoy, nos permite notar cómo el psicoanálisis se va modificando, digamos, del empeño, de la intención, de la voluntad inicial de Sigmund Freud. Ajá. Y
tanto los primeros psicoanalistas como su propia hija se van apartando cada vez más de lo que Freud quería hacer con su disciplina, con su ciencia, con su idea. Ajá. Algo que logra captar muy bien Jacques Lacan, pero Jacques Lacan, digamos, comienza justamente su enseñanza pública y ya más estructurada en 1953, año mismo que nace la salud mental como política pública. Pero este contexto les doy para entrar de lleno a los antecedentes y desarrollo de las controversias Anna Freud, Melanie Klein en la Sociedad Psicoanalítica Británica. Este texto en particular, este capítulo, está escrito por Pearl King, ¿vale? Mientras yo leo el texto, que no lo vamos a terminar en un solo video, les voy a compartir la presentación que hice justamente con los antecedentes, no, perdón, ¿cómo se llaman? Los actores, que fue el, las notas, repito, notas biográficas sobre los principales participantes en las controversias. Ajá. Este texto fue el primero que grabé y que en su momento pues me ayudó justamente a hacer esta presentación que les mostraré en pantalla mientras yo comparto con ustedes el texto en lectura, ¿vale? Entonces, dice Pearl King, perdón, Pearl King. Este capítulo abarca los antecedentes y la historia de la Sociedad Psicoanalítica Británica, así como el desarrollo gradual de las controversias, hasta el momento en el que se presentó una demanda formal para celebrar una serie de reuniones donde debatir el malestar y la preocupación general de sus miembros. Ok, ok. Voy a centrarme principalmente en el contexto inmediato, a partir del cual, entre comillas, explosionaron. Así está escrito, explosionaron. No sé por qué no dice explotaron, pero así está escrito el texto. Entre comillas, explosionaron. Ajá. Las diversas controversias y no se siguen tolerando. Me llama la atención, queridas y queridos. Por supuesto, algo que es al mismo tiempo muy evidente y al mismo tiempo muy importante hacer notar, una de las críticas que se hizo al psicoanálisis era de que no era, digamos, un proceso replicable, ajá, un proceso que fuera posible más allá de la figura y la vida de Sigmund Freud. Ajá. Esto, por supuesto, es, digamos, una crítica que se hace no de forma ociosa. Y esta crítica la menciono justamente, digamos, no solo después de mi formación como psicoanalista en un instituto, digamos, de corte lacaniano, pero también con una identidad muy específica. Ujú. Si bien de manera totalmente natural, totalmente obvia, he de señalar mi diferencia total de la figura de Sigmund Freud, de la figura de Jacques Lacan, es posible señalar los elementos básicos, los elementos constitutivos de la práctica psicoanalítica, al menos desde mi experiencia, desde mi conocimiento, y también es importante señalarlo desde mi propia persona. Ajá. Estos elementos que no solo he puesto y seguiré poniendo en evidencia mientras leo este texto, los pongo en evidencia cada que me es posible durante la lectura de Freud, de sus críticos, llegaremos a la obra de Lacan, voy a retomar definitivamente la lectura de la obra de Melanie Klein, pero justamente nos da cuenta de, primero, el desarrollo del pensamiento freudiano, segundo, los problemas que se enfrentan no solo los psicoanalistas y médicos, investigadores que estamos viendo en pantalla, sino también nosotros mismos. Algo que es muy, muy valorable de la aproximación de Jacques Lacan al psicoanálisis es su planteamiento.
El psicoanálisis es posible, sí, y ahí comienza Lacan. Ajá. Lo mismo podemos hacer nosotros, y es necesario hacerlo. El psicoanálisis es posible, sí, al menos en este preciso momento de mi vida he dado muchas respuestas a esa pregunta y lo que les puedo señalar es al respecto del ejercicio de la práctica médica, un poquito psicológica, en la medida que como individuos estudiados, me refiero, yo tengo estudios en psicología, mis estudios en derecho quedaron truncados, pero terminé mi carrera en psicología, me empecé a formar como psicoterapeuta, no me convenció, me acerqué al psicoanálisis lacaniano y ahí es otro mundo. Ajá. Pero estudios los tengo. Eso me coloca como deudor de la sociedad, como un trabajador, como un, digámoslo así, eh, investigador, por un lado autonombrado, es verdad, pero también por otro lado, en cada video justamente hago este tipo de acotaciones para que ustedes, desde donde estén, desde la preparación que tengan, simplemente si tienen el interés de conocer sobre psicoanálisis, puedan también insertarse ustedes dentro de sus propios contextos para estudiar una obra digna, la obra del doctor Sigmund Freud, y a partir de ahí justamente poder no solo señalar la labor analítica, sino también la labor psicológica, médica, incluso mi propuesta de estudio, mi propuesta de investigación, la labor estatal. Por mucho que los estados sean sumamente poderosos en cuestión política y económica, no pueden hacer cosas que un solo ser humano, incluso un niño, puede hacer. Ajá. Hacer, decir o pensar al mismo tiempo que representa un peligro tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto, es el eje sobre el cual se debe estructurar todo el aparato social. Ajá. Algo que me deja ver un poquito los estudios en derecho, pero que profundizo más en nuestro estudio que hacemos sobre el Leviatán de Thomas Hobbes. Les dejo en la descripción de este video también el link al estudio de Leviatán. Ajá. Es un texto muy, muy antiguo, pero sobre estas, ¿cómo decirlo? Estas palabras que me llamaron la atención. Repito, voy a centrarme principalmente en el contexto inmediato a partir del cual explosionaron las diversas controversias y no se siguieron tolerando. ¿Por qué habría sido necesaria esa tolerancia en un aspecto científico, en un aspecto crítico? Se debieron de no haber tolerado las diferencias éticas, metodológicas de la técnica propuesta por Sigmund Freud. Ajá. En términos concretos, si no hay libertad de voluntad tanto del paciente como del analista, no es posible el psicoanálisis. Digamos, en este preciso momento de mi vida lo puedo señalar así, separando justamente si yo soy médico, si yo soy psicólogo, tengo mis estudios, tengo mi título y esperaría que la otra persona se someta a mi criterio estudiado, a mi voluntad conocedora, pero no es así. Desde el principio, antes del psicoanálisis, estudios sobre la histeria, los pacientes se imponían al médico a través de la enfermedad, neurosis. Sin embargo, los avances hechos por Freud fueron justamente yendo no para buscar imponer la voluntad médica. ¿Quiénes somos, queridas, queridos? ¿Dónde queda la libertad humana? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde se busca imponer una voluntad, ya sea a través de un título en medicina, psicología, doctorado, maestría, o bien a través del sacerdocio, o bien a través de la teoría psicoanalítica? ¿Dónde queda la dignidad de aquellos que, entre comillas, enferman? Y digo entre comillas, historia de la salud mental, queridas y queridos. A veces los enfermos no son enfermos, sino más bien gente que piensa o hace cosas diferentes de lo que
estadísticamente se esperaría. Pero esa es una perspectiva falsa. La normalidad es una ilusión. La normalidad no existe más que en nuestra propia vida. Pero ya hablando esto en una cuestión global, en una cuestión amplia, en una cuestión específica, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos el derecho a defender nuestra identidad, a defender nuestro criterio. Regreso al texto. En ese momento, estas fueron vividas, estas controversias fueron vividas como una amenaza para el futuro de la sociedad psicoanalítica británica y hasta para el psicoanálisis en Gran Bretaña. Una pregunta de investigación para mí. ¿Cuántas sociedades psicoanalíticas siguen existiendo en el mundo? Yo creo que podemos cuestionar, podemos incluso investigar con la inteligencia artificial, que es una herramienta, pues que está ahí, queridas, queridos. No debemos descartar las herramientas que la misma vida, la misma tecnología nos ha brindado. Ajá. A ver, vamos a modo IA. ¿Cuántas sociedades psicoanalíticas existen actualmente en el mundo? No existe un registro único. Interesante. De todas las organizaciones en el mundo, porque el movimiento psicoanalítico se encuentra dividido en diferentes corrientes y federaciones. Sin embargo, se calcula que existen más de 100 sociedades psicoanalíticas principales, distribuidas a través de grandes redes internacionales que agrupan a miles de profesionales. Aquí, queridas, queridos, es muy posible, em, es algo que tengo que seguir investigando y documentando. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ser socio de la Asociación Psicoanalítica Internacional, me parece. Ajá. Miren, la Asociación Psicoanalítica Internacional, originalmente fundada por Sigmund Freud en 1910, es la organización más antigua, grande y con mayor reconocimiento regulatorio a nivel mundial. Cuenta con, bueno, esto por supuesto sí y no. Ajá. Porque digo, no solo esto. Acá a los que conocemos, inmediatamente está el nombre, Sigmund Freud. Pero al mismo tiempo, ay, lo que se hizo del psicoanálisis después de la muerte de Freud, eh, digo, es importante tenerlo en consideración. Ujú. La deformación que justamente devino en la creación de la salud mental. Ajá. Si lo diré así, si hay salud mental, no debe de haber culturas, no debe de haber tradiciones, y nosotros como seres humanos no debemos tener ni identidad ni vida propia. Lo voy a poner así. Ajá. Suma además unos 17 grupos de estudios, esta Asociación Psicoanalítica Internacional, en vías de convertirse en sociedades plenas. Ok, estas agrupaciones operan en más de 40 países y representan más de 12.000 miembros activos. Ok, esto es curioso. Fui al último, bueno, no fui de manera presencial, pero sí me suscribí y atendí al último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Se tuvo por título Todo el mundo es loco. Ajá. Éramos alrededor de 2.000. Ajá. No, lo dijo el organizador, los organizadores lo dijeron, que éramos más o menos 2.000, 2.500 personas suscritas y personas que habían asistido física o virtualmente al Congreso Mundial. Ajá. Ahora, esta asociación, la CAN, esta es la segunda red mundial más grande de la disciplina y agrupa a los profesionales que siguen la orientación teórica y clínica de Jacques Lacan, que Lacan apunta a Freud.
no a la IPA, ajá, no a la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Psicoanalítica Internacional. Este, pero bueno, es que ocurre algo muy curioso cuando el psicoanálisis busca ser un grupo. Y esto podría ser herencia directa de Sigmund Freud, no en un sentido negativo. Ajá. Pero bueno, es muy posible que las diferencias entre individuos, como impidan, digámoslo así, la normalización, la estandarización de la práctica analítica. Y esto es curioso, por supuesto, me estoy contradiciendo, pero debo señalarlo esto como un abordaje que estoy haciendo ahorita. El psicoanálisis puede existir como la extensión ética de un individuo. Ajá. Es decir, al momento de yo estar frente a mi analizante, ahí no está el grupo de psicoanalistas bajo el cual yo me pude haber formado. Ahí estoy yo. Ahí no está Freud. Ahí no está Lacan. Ahí estoy yo frente a otra persona. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo puedo fundar la posibilidad analítica ahí? ¿Cómo puedo invitar a esa persona a verse a sí misma sin ningún tipo de solicitud, sin ningún tipo de crítica? Planteamiento. ¿Cómo puedo llevarlo o llevarla a la asociación libre? ¿Me explico? Ajá. Y esto es importante. Asociación libre, en primer lugar, no es salud mental. Segundo lugar, es una ética, es una práctica que ocurre única y exclusivamente en la relación analítica. La asociación libre no es práctica, digámoslo así, en el mundo cotidiano. El análisis sí, pero eso es curioso. La asociación libre puede ocurrir una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de una o varias sesiones. Ajá. ¡Pum! Asociación. Nos da una agilidad particular, pero eso no quiere decir que como individuos no debemos procurar la convención social. Eso no quiere decir que como individuos vamos a dejar de reprimir. Eso no quiere decir que como individuos vamos a estar más allá de la ley. No. Voy aterrizando, ¿vale? Otras asociaciones o federaciones independientes. Miren, federación, esta no lo conocía. Me parece muy interesante. Voy a dejar esta ventana abierta para retomarla después de la lectura. Ajá. Investiguen, queridas, queridos. ¿Cuántas sociedades locales independientes hay en donde ustedes viven? Ese es un trabajo pendiente también que me tengo para mí mismo. Vamos a regresar a la presentación. Aquí está. Y yo regreso a la lectura. Ujú. Entonces, no hay un número definido de sociedades actualmente. Tenemos dos sociedades principales. Fuera de ellas hay muchas. Ajá. Dice el texto. Hacia el exterior, la controversia fue expresada básicamente en términos de diferencias científicas de opinión sobre lo que se consideraba aceptable en la técnica y en la teoría psicoanalítica, tal y como fue formulada por Freud. Primero, enfatizo el texto, dice técnica y teoría y la ética. ¿Hacia dónde llevamos como analistas, individual y grupalmente, al psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Solo teoría y técnica? ¿Dónde está la ética? Cuestiono yo. Continúa el texto. ¿Y qué ideas deberían enseñar a los estudiantes de psicoanálisis o se deberían incluir en las conferencias públicas impartidas por analistas que representaban a la Sociedad Psicoanalítica Británica? Pero aquí, queridas, queridos, no puedo evitar pensar justamente este acento que estoy poniendo, la ética. Ajá. Mm, Si dejamos al psicoanálisis como una técnica y una teoría, el psicoanálisis es una herramienta cualquiera. Ajá. Técnica y teoría. Otra cosa es la ética. Ética como
¿para qué voy a usar esa herramienta? Y es una herramienta, repito, técnica-teoría. Podemos resumir técnica y teoría, metodología. ¿Qué hace un psicoanalista? ¿Qué hace? Y por otro lado, ¿para qué lo hace? La ética. Ajá. Comparo. Si definimos el psicoanálisis como una metodología basada en teoría y técnica, metodología, lo estoy resumiendo yo el texto, lo comparo con un martillo. Ajá. Un martillo sirve para clavar clavos. Ujú. No puedo usar yo un martillo, digamos, para otras cosas, ni esperar que para lo cual uso un martillo, si uso otra herramienta, sirvan igual. Ajá. Ética. Ujú. Aterrizo el comentario del texto. Si yo tengo el psicoanálisis para imponer mi voluntad, entonces no solo estoy desvirtuando el psicoanálisis, sino también lo desvío de su función. ¿Cuál es la función del psicoanálisis? Si no hay salud mental, si nunca hubo salud mental. En primer lugar, mm, esta pregunta es una pregunta elemental para aproximarnos a la obra de Sigmund Freud. ¿Para qué? No para qué estudiarlo, justamente, sino para qué Freud hacía lo que hacía. Ujú. Por un lado, ciertamente, Freud nace de la medicina, el psicoanálisis nace de la medicina, pero no se queda ahí. Ajá. ¿Para qué existe el psicoanálisis? Hay muchas respuestas para esa pregunta. Ahorita no quisiera concentrarme en eso porque he leído un párrafo y ya llevo cerca de 20 minutos frente a la cámara. Ya había pensado que el texto iba a tomar más de un video, este primer capítulo, pero caray, un párrafo y tanto comentario, no quería hacerlo, ni modo. Era necesario, lo considero necesario. Dice el texto, el desarrollo del psicoanálisis en Gran Bretaña. La historia del psicoanálisis en Gran Bretaña está estrechamente vinculada con la figura de Ernest Jones, el fundador de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ernest Jones obtuvo brillantemente el título de doctor en medicina el año de 1890. Esto lo coloca entonces no solo como uno de los primeros discípulos, sino también como uno de los primeros médicos que fue con Freud a buscar saber lo que era su técnica, su método. Vamos a continuar. Mientras trabajaba duramente construyendo los cimientos de lo que prometía ser una brillante carrera convencional, es decir, típica, como médico especialista y neurólogo, comenzó a interesarse por la psicopatología. Es que es clave la psicopatología. En resumidas cuentas, el estudio de la enfermedad mental. Por supuesto, esta disciplina médica se ve atravesada por cuestiones políticas, por cuestiones temporales, por cuestiones culturales, queridas y queridos. Ajá. No solo recordemos, toda la sociedad médica estaba de acuerdo con que la homosexualidad era una enfermedad hasta que llegó Freud. Ajá. Les dejo en la descripción la carta de Freud a la madre de un joven homosexual. Podemos incluso tomar los tres ensayos de teoría sexual no como una evidencia a través de la cual podemos comprobar que Freud apoyaba, no, la noción de enfermedad mental como homosexual, no. Podemos tomar los tres ensayos de teoría sexual como una evidencia histórica de cómo la medicina pretendía imponer valores a la población. En tres ensayos de teoría sexual empieza con el capítulo 1
sobre las aberraciones sexuales, me parece. Y debemos tomar esas palabras no como casuales, sino como una... No era una declaración de guerra a la ética médica tratando de señalarla como mala. No, no lo veo así por parte del doctor Freud, sino que mm, un cuestionamiento. ¿Por qué nosotros como médicos debemos ignorar el derecho que cada ser humano tiene sobre su propio cuerpo para poder guiarnos a nosotros mismos de acuerdo a nuestras experiencias de placer y dolor, satisfacción e insatisfacción? Ajá. Justamente al abordar los tres ensayos de teoría sexual de manera ahorita muy superficial y de paso, señalo cómo una cosa es la salud mental y otra cosa es la satisfacción. Ajá. Salud mental como completo estado de bienestar físico, mental y social, imposible. Satisfacción como simplemente un descanso totalmente posible y necesario, totalmente, fundamentalmente valioso de separar la satisfacción de la salud mental. Vamos a continuar, queridas y queridos. Entonces hablábamos de Ernest Jones, médico, neurólogo, interesado en la psicopatología, que en ese momento Freud empezaba a imponerse en su abordaje a la neurosis. Ajá. Ya estaba escrito y publicado estudios sobre la histeria, 1890. Creo que se publicó en 1805, no, 1856 nace Freud, 1800, ahorita lo vemos, estudios sobre la histeria. Se los dejo en la descripción. Permítame un segundito, a ver, vamos a ver. Lo debo tener aquí, referencias, fuentes. Freud Amorortu. Estudios sobre la histeria. Ah, miren, ¿no? Qué curioso. 1895. Entonces, a ver, Ernest Jones se interesa, bueno, se titula como médico 1890. Fue en ese momento, dice el texto, cuando conoció el trabajo de Freud a través de su cuñado Wilfred Trotter, 1890. En 1898, Trotter había leído una reseña de Mitchell Clark sobre la obra Estudios sobre la histeria. Miren, aquí está. Brouwer y Freud, 1895. En la revista Brain, Cerebro, ajá, una revista especializada en neurología. Cuando éste se le enseñó a Ernest Jones, ambos quedaron tan intrigados con las ideas de Freud que decidieron aprender alemán. ¡Wow! La posibilidad de leer otros trabajos de Freud en alemán permitió a Jones llevar a la práctica lo que había aprendido y utilizó esa nueva terapia con su primer paciente psicoanalítico desde 1905 a 1906. Nota número uno. Oh, qué caray. ¿Dónde están las notas? Chucu, chucu, chu, chucu, chu. Aquí están. Están al final del capítulo. En realidad, dice la nota, los escritos psicoanalíticos de Freud fueron citados por primera vez en Gran Bretaña en 1883 por F. W. H. Myers o Myers. Myers lo estoy leyendo. Ajá. En una asamblea general de la Sociedad para la Investigación Psíquica, Society for Psychical Research. Psychical, digamos, como psíquico en inglés, ajá, que fue publicada posteriormente en sus actas. Esa fue la primera vez que las ideas psicoanalíticas de Freud aparecieron en inglés, 1883. Eh, Estudiando el psicoanálisis, 1883 no había, ajá, psicoanálisis. Podríamos hablar de un neurólogo, Sigmund Freud, que había estudiado con otro médico francés, Charcot, en París, la Salpêtrière, y que regresaba a Viena para 1890, más o menos, no tengo bien la fecha, para trabajar con Breuer o Breuer. Ajá.
pero propiamente no había psicoanálisis en 1883. Dice el texto, fue la primera vez que las ideas de Freud aparecieron en inglés y es interesante destacar que Joan Rivière y James Strachey conocieran el psicoanálisis a través de las reuniones de esta sociedad. Ah, miren, que estaba preocupada por la exploración de lo desconocido y que por lo tanto resultó ser un buen trampolín para el psicoanálisis. De hecho, el mismo Freud fue nombrado miembro honorario de esta sociedad. Repito, Asamblea General, perdón, Sociedad para la Investigación Psíquica. Tenía su propia asamblea, digámoslo así, su reunión de miembros. Vamos a continuar. Poco después, Jones realizó el primero de lo que sería toda una vida de contactos internacionales. Eso está fabuloso y, por supuesto, eso me emociona mucho para el tiempo presente. Dice el texto, en 1907, Ernest Jones conoció a Jung en Ámsterdam y fue invitado al hospital de Bruchholzi, espero leerlo bien, Bruchholzi, en Suiza, donde Jung, trabajaba. Al año siguiente participó activamente en el primer Congreso Psicoanalítico Internacional que se celebró en Salzburgo. Allí leyó un artículo sobre la realización de la vida cotidiana, perdón, racionalización de la vida cotidiana, introduciendo un concepto nuevo y dando un nuevo significado a esta expresión. Jones, 1923. Y lo que es más importante, fue aquí donde conoció a Freud por primera vez y donde estableció una relación científica y personal que duraría hasta la muerte de Freud en Inglaterra en 1939. ¡Wow! Miren, qué interesante la trayectoria de Jones. Esto no nos lo cuenta Jones, si mal no recuerdo en la biografía, que les dejo toda la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones en la descripción de este video. Dice el texto. Sin embargo, en Londres, Jones se encontraría en su condición de pionero del psicoanálisis ante situaciones igual de problemáticas que las que había vivido Freud en Viena. Interesante e importante, dice el texto. Los colegas médicos de Londres eran tan reacios a mencionar asuntos sexuales con los pacientes como lo eran los vieneses. ¿Por qué? En primer lugar, cuando Freud empieza a mencionar sexualidad, ni siquiera el mismo Freud podía aterrizar lo que quería decir. Ajá. Estudio sobre la histeria, ya lo vimos, 1895. Se empieza a asomar, poquito a poquito, sexualidad. Pero, ¿qué es eso? En 1895, sexualidad era matrimonio. Ajá. Y por supuesto, por ahí aparecen destellos del coito. Pero, poco a poco, pum, pum, pum. Pregunta para ustedes, ¿por qué le fue necesario a Freud escribir los tres ensayos de teoría sexual? Para eso es importante conocer el contenido de los tres ensayos de teoría sexual. Una de las conclusiones que yo pude sacar de ese ensayo, de ese texto de Freud, es que es la fantasía el acto sexual más recurrente en la humanidad, la fantasía. Entonces, replanteando la pregunta, ¿qué es la sexualidad para Freud? Hay diversas respuestas. En estudios sobre la histeria, matrimonio. Y por ahí, ¡pum!, relación sexual como destello, ajá. No como acto concreto, sino como, ah, sí, estoy casado, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero aquí entre nos, el sexo con mi esposa no me es satisfactorio y tengo que ir con prostitutas. No le diga a nadie, doctor Freud. Ajá. No es mi situación, pero es lo que se ve, no solo en estudios sobre la histeria, sino primeros acercamientos de Freud a la sexualidad humana. Y poco a poco, sexualidad en un aspecto más amplio y dentro de la sexualidad, que es como lo podemos nombrar al día de hoy, la conformación de mi identidad como sujeto humano.
en relación a mi propio cuerpo, mi sexualidad infantil, mis fantasías cuando era niño, lo que yo pensaba que era el mundo, que era la escuela, que eran los hombres, las mujeres, lo que pensaba que era yo. ¿Cómo iba yo a guiarme frente a todo eso? Y esto, claro, cuando yo tenía menos de 4 años. Para sostener la hipótesis de la sexualidad infantil, hay que enfrentar dos situaciones que ustedes me podrán contradecir. Primero, los niños sienten. Segundo, los niños y niñas, la infancia siente. Segundo, la infancia no es tonta. La infancia es mucho más lista de como adultos nos gustaría aceptarla. Ajá. Los niños, la infancia es mucho, mucho, muy inteligente. Ajá. Tiene su propia sabiduría la infancia y justamente la práctica del psicoanálisis nos lleva a aceptar, reconocer y valernos de nuestra propia sabiduría infantil adquirida a partir de frustración y de dolor. La propia, no la del analista. El analista podría tener sus propias experiencias y su propia sabiduría, pero es justamente el rescatar eso, no a través de una terapia de ven y cuéntame tu vida, sino rescatar porciones y porciones, pedacitos de esa infancia a través del análisis, rebasa por mucho los cálculos de la salud mental. Regresamos al texto. Ahí tienen una función, valorar más aquello que nos conforma, ajá, aquello que somos, nos guste o no. Regresamos al texto. Mm, Repito, los colegas médicos de Londres eran tan reacios, es decir, no les gustaba, tanto como los médicos de Viena, mencionar asuntos sexuales con los pacientes. Les daba pena y estaba bien. Sin embargo, justamente partimos, estoy casado, ¡pup! Supongo yo que usted y su esposa tendrán sexo. No, verá, me casé con mi esposa por X, Y o Z. Y cuando tenemos sexo, ella no me gusta, ella no me satisface. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto. Y poco a poco, ajá, no es un tener sexo, es un tú con tu cuerpo. Y por supuesto, a partir de esa relación, puf, no solo es una cuestión fáctica, real, sino es una cuestión de fantasía. Es una cuestión de yo establezco estas condiciones no solo para mi satisfacción sexual, sino para mi objeto de amor. Y justamente, matrimonio no quiere decir amor, no quiere decir satisfacción, no quiere decir sino única y exclusivamente matrimonio. Ajá. Por supuesto, una palabra que esconde muchas experiencias. Y claro está, una palabra que también tiene sus implicaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, etcétera. Regresamos al texto. Yo creo que terminaré con este párrafo el día de hoy para no hacerlo tan pesado. Mm, a ver. Aquí está. Sus problemas de Jones, Ernest Jones, fueron, sin duda, una razón importante para que aceptara en 1908 el cargo de director de la clínica psiquiátrica y posteriormente el cargo de profesor adjunto de psiquiatría en Toronto, Canadá, donde permaneció hasta 1913. Durante este periodo viajó en numerosas ocasiones a Europa, que culminaron con un tiempo de análisis personal con Sándor Ferenczi, uno de los analistas más próximos a Sigmund Freud. Además, Jones promovió activamente la divulgación de los conocimientos psicoanalíticos en Canadá y en los Estados Unidos, donde ayudó a fundar la Asociación Psicoanalítica Americana, o APA, o American Psychoanalytic Association, en 1911. El primer libro sobre psicoanálisis que se publicó en inglés fue la primera edición de sus artículos sobre psicoanálisis. Véase, Jones, 1912. Vamos a continuar, queridas, queridos.
Estamos a 3 párrafos de concluir, perdón, 4 párrafos de concluir este apartado sobre el desarrollo del psicoanálisis en Gran Bretaña. Terminamos esto y concluimos el video. Dice Pearl King. Mm, aquí está. Cuando regresó Ernest Jones a Inglaterra en 1913, fundó la Sociedad Psicoanalítica de Londres. En esta reunió a una serie de personas interesadas en el psicoanálisis, aunque solo 4 de ellas ejercían profesionalmente. Wow. Pronto se vio inmerso en interminables discusiones comparables a las mantenidas por Freud y Jung sobre la validez de ciertos fundamentos teóricos, como, justamente, la sexualidad infantil y su papel en la etiología de la neurosis. Me pregunto, es una pregunta, pienso yo, que válida. ¿Qué entendía Jones en 1913, ya con la publicación de 3 ensayos de teoría sexual como sexualidad infantil? Ya para ese momento, repito, análisis personal, conferency. Mm, Entiendo que el periodo de análisis de Ernest Jones fue de 1908 a 1913, pero sí me hubiera gustado preguntarle a Ernest Jones. Tal vez buscaré algunas de sus otros textos para saber qué entendía Jones sobre sexualidad infantil. Por supuesto, yo les estoy hablando no solo de mi estudio de los 3 ensayos, sino también el fruto de mi propio análisis. Ajá. No se trata de señalar simplemente teoría, 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 sino teoría y yo. Ujú. Es justamente donde me introduce este texto. No en señalarme a mí como bueno, sino señalarme a mí en mi experiencia tanto analítica como teórica, como formativa, y práctica también yo frente a mis analizantes. Dice el texto, mm, a ver. Sexualidad infantil, aquí está. Y su papel en la etiología o el origen de las neurosis. Finalmente, tan desmoralizado estaba con la posibilidad de que este grupo consiguiera alguna vez establecer las bases para el crecimiento del psicoanálisis en Inglaterra, que él, junto con algunos de sus miembros, disolvieron esta sociedad y fundaron el 20 de noviembre de 1919 la Sociedad Psicoanalítica Británica. ¡Wow! A ver, repito. En resumen, Jones funda Sociedad Psicoanalítica de Londres, 1913. Problemas. Jones disuelve esa sociedad y funda otra sociedad en 1919. Pregunta, entiendo yo que no eran los mismos elementos. Ajá. Entiendo yo que este fue un movimiento político de Jones. Sociedad Psicoanalítica de Londres. No británica, Londres. Cuestionamiento que posiblemente Jones o no tuvo la habilidad de resolver o se encontró con tal oposición dentro de una sociedad que él mismo fundó que se vio en la necesidad de fundar otra sociedad. Ajá. Entonces, Sociedad Psicoanalítica Británica, fundada por Ernest Jones, 1919, como, digámoslo así, segunda opción, después de tantos problemas con otros doctores, miembros de la Sociedad de Londres que él mismo había fundado. Continúa el texto. Incluso entonces, Jones se enfrentó a la cuestión de quiénes eran las personas apropiadas para ser miembros de la sociedad psicoanalítica y qué teorías psicoanalíticas básicas deberían compartir. Enfatizo yo, Jones en teorías. ¿Dónde estaba el objetivo, querido Jones, para esas teorías? Es como si dijéramos, Jones mismo quería reducir al psicoanálisis a un manual de haz esto y esto. ¿Pero para qué?
Y todo esto, enfatizo, 1919, no existía la salud mental. Freud no habla, busco la salud mental, anhelo la salud, no. Sus textos tienen un corte diferente, tienen otro objetivo. ¿Cuál es? Ya mencioné uno ahorita. El otro que podía decir, investigación sobre lo psíquico inconsciente. ¿Qué es eso? Investigación. Ajá. Apropiación, digámoslo así, de lo reprimido. Ajá. Tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Ujú. Pero justamente para que exista algo reprimido, tiene que haber un contenido y tiene que haber razones por las cuales ese contenido se reprimió. Luchamos contra nuestra propia historia, contra nuestras propias creaciones, contra nuestra propia identidad. Al mismo tiempo que nosotros somos y tenemos derecho a defender ese ser, nosotros mismos, podemos decirlo así, somos los principales enemigos de ese ser. ¿Por qué? Ajá. Y esto estoy tratando de hacer un mega resumen de toda la obra de Freud ahorita. Mega resumen, muy superficial. Ajá. Les dejo en la descripción también el texto La represión y lo inconsciente también, porque no se trata de venir a decirles misa, sino de que ustedes tengan las herramientas para, ¿por qué no?, hacer más cuestionamientos y con esos cuestionamientos hacer crecer el psicoanálisis. Helo ahí, queridas, queridos, mi proyecto. Y esto gratis en YouTube. Dice el texto. A ver, está rica la lectura. En esta ocasión, existía el acuerdo de ser cuidadosos en la selección de nuevos miembros y en asegurarse de que estaban realmente interesados en el psicoanálisis. Solo lo, eso es importante. Eh, ¿Qué significa, querido Jones, estar realmente interesado? La aceptación de la teoría como una especie de dogma, como una especie de tienes que someterte a quién soy yo, porque yo soy Ernest Jones. No. Pero bueno, dice el texto, esta sociedad se convirtió en la séptima sociedad afiliada a la Sociedad Psicoanalítica Internacional o API. La sociedad decidió crear una biblioteca y tomar las medidas necesarias para traducir al inglés los escritos psicoanalíticos que estaban en alemán. Dice el texto. Joan Rivière, así como James y Alex Strachey, trabajaron con Jones en esta tarea y juntos formaron la comisión de confección del glosario, cuyo objetivo era decidir la mejor traducción de los conceptos de Freud del alemán al inglés. En 1920 se fundó el International Journal of Psychoanalysis o la Revista Internacional de Psicoanálisis, la primera revista psicoanalítica en inglés. Mientras tanto, se estaban dando los pasos necesarios para establecer un marco dentro del cual la nueva sociedad británica pudiera funcionar y desarrollarse. En 1924 se fundó el Instituto de Psicoanálisis, establecido como una empresa según las leyes británicas, gracias en parte a la energía e iniciativa de John Rickman, repito, que se encargó de los asuntos financieros y de otros asuntos relacionados con la impresión de textos, pero sobre todo por ayudar a la publicación de los libros de la serie Biblioteca Psicoanalítica Internacional con Howard Press, que en 1924 se convirtió en el editor asociado con el instituto. En 1926, gracias a la generosa aportación del Sir Prince Hopkins, benefactor norteamericano, fue posible abrir una clínica para, entre comillas, pacientes necesitados. Fíjense, el doctor Freud, y esto es una cuestión económica importantísima, empieza a usar el psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, en su práctica médica, siendo el creador del psicoanálisis, el creador del método analítico, su atención médica
podemos decirlo, fue bajando, es decir, consultas médicas, mientras que los pacientes, incluidos otros médicos que buscaban saber qué era el psicoanálisis, aumentaron la demanda de la práctica analítica en el consultorio de Freud. Pero ese era Sigmund Freud. Ajá. Otros médicos, y esto es también mucho, muy importante, cuando el movimiento psicoanalítico empieza a crecer, Freud dice, todos son bienvenidos. Y esto no le agradó a sus primeros discípulos, entre ellos Ernest Jones. Creo que fue Ernest Jones quien lo vimos déjenme ver, lo debo tener aquí incluso subrayado. Eh, Cuando el movimiento psicoanalítico empezó a crecer, lo narra también Sigmund Freud en el texto. Pueden los legos, que se lo dejo en la descripción, pueden los legos ejercer el análisis. Cuando el movimiento psicoanalítico empieza a crecer, y Freud dice, sean todos bienvenidos, los propios alumnos, los propios miembros de la comunidad psicoanalítica dicen, no. ¿Y la medicina? ¿Dónde la vamos a dejar? Freud dice, no se preocupen, pero eso no gustó. La decisión de Freud fue poco a poco borrada de la historia justamente a partir de su muerte. Ajá. Me parece que fue Ernest Jones, me parece, tal vez esté equivocado, pero fue o Ernest Jones o James Strachey quien empieza a pedirles a los miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica, bienvenidos, ahora necesito su título en medicina. Y si no tienen título en medicina, ahí está la puerta, afuera. Ajá. Y justamente por lo que estamos viendo, pero el mismo mandato, podemos decirlo así, anuló el psicoanálisis. Lo vimos en la revisión que este mismo libro nos hizo de la figura de James Strachey. Creo que James Strachey estudió derecho, me parece, pero no era médico. Cuando James y su hermano, no me acuerdo su nombre, seguro lo vieron ya en la presentación, pero James Strachey llega a la Sociedad Psicoanalítica, no sé si, bueno, me parece de Viena, ajá. Quiero ser psicoanalítico y tu título de médico no tengo. Ah, bueno, pues no. Y le escribe a Freud, oiga, miren cómo me están tratando sus discípulos. Y Freud le dice, véngase para acá, yo lo voy a analizar. Y a partir de el análisis de James Strachey con Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, la sociedad psicoanalítica, creo que es vienesa, lo admite como miembro años después. James Strachey. Ajá. Entonces debió haber sido Ernest Jones quien empezó a pedir título de medicina. Ajá. Pero era política de Jones, que al fin y al cabo Freud dejó ser. Podemos señalar esto como error, no necesariamente, queridas, queridos. Recordemos, una cosa es la política, es decir, yo digo, y otra cosa son los hechos. Yo hago. Ujú. Es una separación elemental. Pero regresamos al texto, ya estamos en el último párrafo. Interesante la lectura, ¿verdad? A ver, ya hablamos de la aportación en 1926 de Sir Prince Hopkins. Empiezan a haber pacientes necesitados, que eso es importantísimo. Es decir, al principio el psicoanálisis no se cobraba, al menos en la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. Sus locales se instalaron en el número 96 de, perdonen mi mal inglés, Gloucester Place. Y este edificio continuaría siendo la sede central de la Sociedad Psicoanalítica Británica, del Instituto y de la Clínica de Psicoanálisis de Londres hasta 1950, cuando el instituto se trasladó a su sede actual en Mansfield House, en Cavendish Street, Londres. Los logros de esta clínica fueron posibles gracias a la cooperación de los miembros asociados y de los miembros titulares. Durante los 30 años siguientes existió una obligación acordada mutuamente y no escrita de que los diferentes miembros de la sociedad ofrecieran una sesión gratis por día a la clínica o algún
o algún otro servicio equivalente. Posteriormente se limitó esta obligación, se redujo a 1.000 horas y se incluyeron los casos observados por estudiantes en formación. Por eso, durante los primeros 50 años de su existencia, unos 3.080 pacientes fueron psicoanalizados de forma gratuita o por una cantidad mínima bajo los auspicios de la Clínica de Psicoanálisis de Londres, London Clinic London Clinic of Psychoanalysis. Vamos a finalizar aquí, queridas, queridos. Nos quedamos en la página 35, primer capítulo, pero una lectura interesante, una lectura valiosa, pienso yo. Es un texto muy bello, es un texto que me emociona, pero, ay, sí, si pudiera darle a mi día 1.000 horas, no me serían suficientes. Pero bueno, es la vida y el goce que ahorita puedo disfrutar, gracias también al desempleo, que no sé cuándo cambie, queridas y queridos. No sé cuánto tiempo vaya a estar yo en esta situación, eh, que al mismo tiempo es penosa y gozosa. Miren, voy a dejarlo así mi comentario, porque este es un video, nada más. Sin duda, me doy esta libertad de decirlo en cámara. Gracias al desempleo, emprendí un número de estudios que estoy dejando evidencia en YouTube. eh, pero bueno. La vida es cambiante, la vida da vueltas y espero yo avanzar y eso sí les garantizo, disfrutar de cada lectura, disfrutar de cada día mientras la misma vida me permita. Pero, queridas, queridos, nos vemos miércoles de Michel Onfray, viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo, que igual y lo grabo hoy mismo. Sábado de psicología forense y juicios orales, sábado. Y domingo de El Leviatán de Thomas Hobbes. Lunes de Luis López Ballesteros y así nos vamos. Melanie Klein, no sé en dónde incluirla, yo creo que el miércoles. Porque entre Melanie Klein y los críticos, a veces creo que prefiero a los críticos, pero Melanie Klein también es importante para ir considerando las desviaciones que se fueron fundamentando en la misma persona de Melanie Klein, podemos decirlo así, para no caer en sus errores, como analistas, como seres humanos, como investigadores. Vamos a dejar aquí, queridas, queridos, nos vemos en otros videos. Bye.